Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide y ahora vamos a hablar de este fenómeno llamado Now and Then, la nueva canción de los Beatles. Bueno, este video va a ser algo diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados aquí en el canal porque sabemos que el enfoque de Cinema Celuloide pues es el cine, sus estrenos, la historia cinematográfica, ciertas cosas de películas online y al mismo tiempo hablamos de series de televisión directas a plataformas o a canales abiertos. Pero en este caso vamos a hablar de la nueva canción de los Beatles, ya que está intrínsecamente conectada con el cine. Y voy a explicar el por qué. Resulta que este pasado jueves 2 de noviembre, una fecha muy relevante aquí en México por ser el Día de Muertos, se estrenó la nueva canción de los Beatles, llamada Now and Then. Al día siguiente, el viernes 3 de noviembre, se estrenó el videoclip oficial de la canción, dirigido por Peter Jackson, ¿sí? El cineasta que nos trajo la trilogía El Señor de los Anillos y posteriormente El Hobbit. Y antes de que se estrenara la canción, la semana pasada también se estrenó un mini documental, más o menos como de 12 minutos, 15 minutos, el cual también está en YouTube, hablando sobre el tema y sobre la historia de cómo se desarrolló Now and Then. Y todo este proyecto que estamos viendo está muy conectado a lo que fue hace 2 años el documental de Get Back, también dirigido por Peter Jackson y su equipo. Entonces digamos que este proyecto de Now and Then es un apéndice de aquel documental de Get Back. Por cierto, aquí en el canal tenemos la crítica de ese documental en aquella época. A mí me encantó. Vuelvo a repetir, soy muy fan de los Beatles, entonces obviamente la objetividad es un poco difícil para mí en ese caso, pero ahí mencioné todas las cosas positivas y ciertos elementos negativos que me parecieron en aquel momento de ese proyecto. Entonces, por eso mismo, sí hay que hablar de esto. Y no me voy a meter en aspectos musicales, digo, a nivel objetivo, simplemente voy a decir cuestiones subjetivas, pero sí voy a mencionar todo el contexto del proyecto. Y es que el mini documental que está en YouTube está muy bien construido y está muy bien explicado cómo surge todo esto. Entonces sí tenemos primero que irnos a 1995 y que fue el proyecto de la antología. Era como volver a hacer un resumen de lo que habían hecho los Beatles, tanto a nivel de historia visual como musical. Y resulta que sacaron 2 volúmenes. En 1995 uno, en 1996 otro. Y en aquel tiempo resulta que habían tenido un cassette de grabaciones de John Lennon, en la cual había 3 canciones. Esas grabaciones las hizo en la década de los 70, de hecho en su departamento en Manhattan, que tristemente a posterior ahí afuera del edificio sería asesinado Lennon. Y resulta que una de esas canciones era Free as a Bird, la otra era Real Love y la tercera era Now and Then. Y entonces Yoko Ono le habla a Paul y le manda ese cassette porque decía que el cassette era para Paul. Y entonces Paul se le ocurre de escuchar las canciones, ver qué se puede retomar de ellas, y entonces le habla a George Harrison y Ringo Starr para que grabaran esas 3 canciones como las últimas de los Beatles. Se logró hacer con Free as a Bird y también con Real Love, aunque yo creo que con un audio un poco deficiente porque la voz de Lennon, o sea, si bien estamos acostumbrados los fans de los Beatles a que la voz de Lennon siempre estuviera tergiversada, como en I Am the Walrus, o distorsionada, porque parece ser que a él no le gustaba mucho cómo cantaba él, pero aún así se notaba como lejana la voz con respecto a lo del presente. Free as a Bird sale en el 95, es un buen tema. Real Love sale en el 96
Es un tema que incluso creo que está mejor, o sea, está bastante bien, pero con una producción un poco deficiente. De hecho, en aquella época grabaron con el productor Jeff Lynne, pero se quedó Now and Then. ¿Y por qué? Porque la grabación original, decía George Harrison en aquella época, que era una porquería. O sea, se escuchaba la voz de Lennon, pero se sobreponía de repente el piano, porque estaba la voz y el piano acompañando. Pues había momentos en donde el piano se escuchaba más que la voz, entonces se entremezclaba. Entonces en los 90 no pudo salir ese tema. Pasó el tiempo, pasaron décadas y resulta que hace 2 años sale el documental Get Back de Peter Jackson en Disney Plus y lograron, por medio de la tecnología de la inteligencia artificial, dividir cada sonido como si fueran diferentes tracks. Entonces, por fin lograron dividir la voz de Lennon con el piano que lo acompañaba. Todo inicia por ese documental de Get Back. Por eso mismo ahora puede salir Now and Then. Yo no me voy a meter en la cuestión musical, pero sin duda es una grabación que está perfectamente bien hecha. Pareciera que la voz de Lennon fue grabada hace ayer o el mes pasado, y parece que las guitarras de Harrison, principalmente la acústica, porque el solo lo hizo McCartney al estilo de Harrison. Entonces estamos viendo una grabación de los Beatles de esta época y es simplemente fantástico. Yo creo que es un regalo anticipado de Navidad para todos los que somos fans de los Beatles. Pero yo creo que a nivel audiovisual lo más relevante es lo que ocurrió el 3 de noviembre, que fue el viernes, que es el videoclip dirigido por el mismo Peter Jackson. Y es que, hay que ser francos, es una maravilla de videoclip. Tanto como homenaje, como nuevo proyecto, como una cuestión histórica audiovisual, porque todos teníamos miedo que en el audio la inteligencia artificial se usara para poner voces, para poner algo computarizado, y resulta que no, se fueron muy puristas en ese aspecto. Pero luego, ¿qué va a pasar en el videoclip? John Lennon y George Harrison no están con vida. ¿Cómo vas a juntar a los 4? En un momento yo pensaba tal vez puedan hacer un proyecto de animación, así como se hizo en la película de Yellow Submarine. Claro, con una animación diferente podía ser. Pero resulta que Peter Jackson lo que hace es agarrar los videos antiguos que se tienen y sobreponerlos a un video realizado en la actualidad. Entonces vemos a McCartney en diferentes líneas temporales, vemos a Ringo en diferentes líneas temporales, tanto la actualidad como su pasado. Vemos a George Harrison y John Lennon en muchas grabaciones que se tienen. Y a final de cuentas los cimientos del videoclip están totalmente conectados a la canción. Porque efectivamente la canción parece una historia de tiempo, ¿no? Parece una línea temporal. O sea, lo de John Lennon está grabado en los 70s, lo de George Harrison está grabado en el 94 y lo de Paul y Ringo está grabado en el 2022. Bueno, pues el videoclip es lo mismo. Te reúnen a los 4 como si fuera una línea temporal y efectivamente el final, incluso la línea temporal se va hacia atrás y llegamos al blanco y negro. Como homenaje es fantástico, como videoclip es brutal, es emotivo, es nostálgico. Qué bueno que en este momento no estoy viendo el video porque la verdad sí te quiebras. O sea, si eres muy fan de los Beatles te vas a emocionar, vas a llorar porque es simplemente muy emocionante. Es muy, pero muy emotivo. Se nota que Paul y Ringo tuvieron mucho purismo con respecto a la canción, pero Peter Jackson también tuvo mucho purismo hacia los fans. Definitivamente se nota que este realizador es un gran fan a la banda y simplemente sí lo quería comentar porque efectivamente aquí en Cinema Celuloide no hablamos de música, pero habíamos hablado de Get Back y esto, insisto una vez más, esto es una pieza más de aquel documental.
Pareciera que estamos ante la última obra de los Beatles. Como dicen, es la nueva y última canción de los Beatles. El videoclip tiene una despedida. Creo yo que Paul McCartney y Ringo Starr en vida, esto va a ser lo último que van a hacer para esta agrupación. Ahora, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Eso es lo que yo pienso. Todo puede pasar. Lo más interesante de todo esto es que la inteligencia artificial se ha usado de manera correcta. Y creo yo que este es un parteaguas para que todas las demás agrupaciones saquen su material. Voy a cerrar el video diciendo que es increíble que después de 53 años de que los Beatles se hayan separado, vuelvan a ser un punto de partida en cuestiones tecnológicas como siempre lo fueron y sigan guiando el camino para todos los demás. Así que ese es el video que les tenía para hoy. Si les gustó, pónganle like. Si no, pónganle dislike. Pónganme sus comentarios. Sé que en el video de Get Back muchos pusieron sus comentarios, muchos bitleros. Entonces me interesaría mucho leerlos, saber qué es lo que comentan sobre todo este proyecto. Al final les dejo las redes sociales y como siempre, aquí en el canal vamos a seguir subiendo más material.